Vemos contigo, gracias por todo. Gracias, Tamara. Sí, por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos en la línea a Sergio Vitar, ex ministro del presidente Salvador Allende, ministro de Estado y figura del PPD. Don Sergio, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Sergio, buenas tardes. Rafael, Paula, buenas tardes. Sergio, desde esta condición, lo que mencionaba Rafa, parte importante de su biografía como ex ministro del presidente Salvador Allende, y cómo recibe la decisión que toma hoy el Tribunal Constitucional de destituir o cesar en el cargo a su hija, la senadora Isabel Allende, en un contexto de una fallida compraventa precisamente de la casa del exmandatario para una casa museo. Bueno, lo primero que me desperta como emoción es la solidaridad y sentir el dolor de Isabel Allende, que es amiga y que la conozco desde que llegó del exilio. Cuando ella llegó, un poco después que yo llegara del exilio, ella se alojó en nuestra casa, permaneció aquí varios meses. Su madre también llegó y ayudamos a que se instalaran en Chile de nuevo y sintieran el afecto de muchas personas en medio de un periodo dictatorial en que se sentía mucha agresión. De manera que desde ese tiempo después la vi trabajar denodadamente, con dignidad, con austeridad, con lealtad, los sentimientos que se abrigaba por muchos chilenos hacia su padre, y lo que ocurrió con el golpe militar y la lucha democrática después. Tuvo presidenta del Senado la primera. Entonces, para mí es mucho dolor, porque es una vida entera dedicada a esto y terminar de esta manera. Así que eso, si tú me preguntas, es lo primero que se viene a mí como sentimiento. Pero obviamente es un problema de política nacional que no se puede esquivar. ¿Y cómo ve esto para el Partido Socialista, don Sergio? Yo entiendo que usted no pertenece a esa colectividad, pero es un golpe fuerte para uno de los partidos que fue parte del corazón de la exconcertación y después el socialismo democrático. Bueno, creo que primero tenemos que mirar, después de ver lo que significa Isabel, yo esto no lo ubico tanto a nivel de los partidos políticos. Aquí hay un tema más bien de un error, con o sin intención. Yo creo que sin intención, por lo que conozco de toda una trayectoria, y un error operacional de todos quienes estuvieron involucrados en esta operación. Ahora, dicho eso, también para mí lo más importante como país es la resolución del Tribunal Constitucional, que más allá de los sentimientos que uno abrigue, yo creo que el Tribunal Constitucional ha aplicado una interpretación rigurosa, estricta, esta vez. Independientemente de la intención o del error, aquí, o lo que se arguyó por parte de la defensa, de que no se ejecutó el acuerdo, el contrato con el Estado, yo creo que es enfática y yo la respaldo. Creo que nadie que ocupe un cargo parlamentario puede asomarse a un negocio con el Estado. Creo que eso, pensando ahora en Chile, por mucho que me duela lo que ocurrió, creo que es una decisión acertada. Sergio, y eso la senadora Isabel Allende debió saberlo, porque su defensa se ha estructurado, y ella misma lo ha planteado hoy día en un comunicado, que siguieron todas las recomendaciones y todas las cosas y los pasos que les iban diciendo en el marco de este proyecto que presenta el presidente Gabriel Boric de hacer de la casa de Guardia Vieja una casa museo. Pero hay otros que plantean que ella no podía no saber. Estamos hablando de una expresidenta de la Cámara de Diputados, una expresidenta del Senado, una parlamentaria que tiene 30 años de trayectoria ininterrumpida en el Parlamento. Cuando usted dice, yo suscribo que nadie que esté en el Estado, ni parlamentario ni ministro, puede tener un contrato con el Estado, ¿pudo no saber la senadora Isabel Allende? Creo que la resolución del Tribunal Constitucional exime de una interpretación. Yo creo en ella cuando dice que cometió un error, o cuando dice que no sabía. Seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó. Es eso lo que ella plantea hoy. Esa es una argumentación correcta para la defensa. Pero, francamente, si tú eres estricto y riguroso, estaba firmado el papel. Yo he sido senador.
es complicado lo que estoy diciendo, porque va más allá de la amistad, pero yo creo que pensando en la institucionalidad chilena, aquí hubo un error y es doloroso. Ahora, ¿por qué ocurrió ese error? Yo creo que la decisión del presidente de la República de transformar las viviendas de líderes nacionales es perfectamente razonable. ¿Por qué ocurrió el procedimiento con ese tipo de fallas? Es una cuestión que yo creo que representa inepcia del aparato del Estado. Aquí se debió haber cumplido. ¿Cómo va a pasar por tantos filtros y nadie se da cuenta? Entonces también lo miro desde esa perspectiva. O sea, por eso es muy contradictorio. Para mí, sé que no había intención, sé que es una vida limpia, sé que está dedicada a los bienes superiores de la democracia chilena, pero aquí se cometió un error. ¿Y qué haces tú en esas circunstancias? ¿Eximes un error por esas consideraciones? Yo entiendo que el Tribunal Constitucional no le fue fácil, como no le es fácil a ninguno de nosotros, y eso lamentablemente fue así. Ahora el gobierno se seguirá explorando por qué y cómo, pero sí lo que quiero decir son dos cosas más que creo que son importantes. Yo creo que la figura de Allende y la historia no es tocada por esta circunstancia. Esto es ajeno, es una cuestión compleja al día de hoy, después de tantos años, pero lo que significa Allende en la historia de Chile, que algunos lo consideran bueno, otros lo consideran malo, lo que fuera, pero su impronta en la historia de Chile está instalada, yo creo que no se toca. Y lo otro que quiero decir es que la extrema derecha se está aprovechando de esta situación para razones de provecho para sus campañas presidenciales, y yo a eso quiero advertirlo. Aquí no hay ninguna consideración muy ética, porque no me van a decir que los señores de extrema derecha chilena están preocupados de la ética, de los derechos humanos y de la justicia, después de lo que hemos vivido, o de que hay que entregarle armas a la gente para que se agarre a balazos en las calles contra los delincuentes. Entonces, yo quiero advertir que esto hay que mirarlo con inteligencia nacional y condenarla, sacar provecho para una campaña, despertar la polarización, la agresividad o el odio. Me parece que Chile está cansado de eso y que es necesario advertirlo desde ahora. Ocurrió esto, ocurrió, punto. Pero a ver, el ascenso que ha tenido la ultraderecha en Chile parece al menos poner en tela de juicio lo que nos acaba de decir, senador, de que la gente se cansó de esto, digamos. Claro que ha subido la extrema derecha, y la extrema derecha ha subido no solo por esta circunstancia, ha tenido un fortalecimiento por consideraciones de otra naturaleza que tienen esencialmente que ver con la inseguridad. Y esa es una lucha que todos los chilenos tenemos que dar y es fundamental. Y que aquí ha cometido errores una parte de la izquierda con el tema de la inseguridad, también es cierto, pero también hay que reconocer que se ha avanzado de manera sistemática, fuerte, y nosotros tenemos que continuar todos en unidad, los chilenos, para disminuir la inseguridad y sostener la democracia. La extrema derecha no está por la democracia, así lo veo yo. Entonces veo aquí una cosa que hay que advertirla a tiempo. Pero los casos de corrupción, no, los casos de corrupción, perdón. Democracia Viva, esto, que puede, en su opinión, no ser corrupción, pero que es un negocio súper discutible, o que es visto por algunos como discusión, ¿no ha influido en esta percepción también? Yo creo que no ha influido porque desde el punto de vista de favorecer a un sector político, esto no es una cuestión de la extrema derecha, que es la única que se da cuenta, ¿no? La extrema derecha saca provecho de algo que todos nos damos cuenta, ya lo dije de entrada. Respaldo la resolución del Tribunal Constitucional, en esto no podemos tener duda. La violencia no puede tener duda, la falta de probidad no puede tener duda. Esa es una lucha que tenemos que defender todos, por la democracia, por la libertad de los chilenos. Entonces, ahí yo creo que no tenemos diferencia. Y lo que quiero decir es que ahora veo gente de extrema derecha que la están prendiendo contra el presidente de la República. Entonces, a eso quiero advertir, como advierto también que cuando se
se actuó acusando a Piñera, yo también estuve en contra y lo declaré públicamente. La institucionalidad presidencial hay que defenderla y no hay que aprovecharse de este tipo de cosas que no involucra a la institucionalidad, ya que el Tribunal Constitucional ha actuado en el marco de la institucionalidad y la Constitución, y no seguir polarizando al país, menos en un año como un año electoral. Sergio Vittar, estamos conversando con el expresidente del PP, ex senador, ex ministro del gobierno del expresidente Salvador Allende. Cuando hablamos y ya pasamos por ahí y usted suscribe la resolución que toma el Tribunal Constitucional, la senadora Isabel Allende hoy día está pagando el costo más alto muy probablemente de su carrera política en estos términos, desde que está en el Congreso hace 30 años. El gobierno pagó los mismos costos políticos porque del gobierno salió solo la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, algunos asesores entre medio, cuando desde el mismo gobierno se ha reconocido que esto pasó al menos por 16 manos distintas. Usted no quiere apuntar al presidente Gabriel Boric, como sí lo está haciendo la derecha, pero a su juicio el gobierno hizo todo lo que podía para asumir su propia responsabilidad en este tema. Es una decisión que se ha tomado, ha cambiado una ministra, una segunda ministra. Yo creo que ha habido dentro del gobierno una revisión profunda de lo que pasó. Ahora, Maya Fernández renuncia hace muy poco y ante la advertencia de una acusación constitucional, ante la presentación de una acusación constitucional, pero ella siguió siendo parte del gobierno, la primera que sale y la única que paga el costo inmediato cuando esta compraventa se echa pie atrás es Marcela Sandoval. Así fue, porque me imagino, para quienes han estado en el gobierno de derecha o de izquierda, un error tiene que ser reparado de inmediato y la responsabilidad recae en las personas que estaban encargadas de hacer una acción, una operación que falló. Entonces me parece correcto que se tomen las medidas de terminar de inmediato con la presencia de ministros. Para eso están los ministros, para eso están otros funcionarios. ¿Fueron suficientes las medidas a su juicio? Yo creo que, mire, si yo sumo todos los errores que ha cometido este gobierno, yo me pregunto si son suficientes o no. O sea, no, yo no quiero eludir ese tema. Lo que digo es que se han estado tomando todas las medidas a partir de un error que lleven a subsanarlo. Y por Dios que están caras las medidas. Ya hay varios ministros que han terminado y aún una senadora que tiene una tradición democrática impecable, a mi juicio, por este error tiene que actuar. Entonces, en estas materias hay que mirar con serenidad, hay que mirar cómo Chile refuerza sus instituciones. El Tribunal Constitucional lo ha hecho. Yo creo que eso es lo primero. Reconocer también la vida de las personas y lo que han hecho por Chile tiene que estar siempre presente. Y estar atento a que sea un buen gobierno es una tarea fundamental, izquierda o derecha. Y en eso no estamos bien los chilenos. Entonces yo no puedo andar justificándolo todo. Lo que sí digo es que ponderemos las cosas bien para no transformar esto en una guerra por parte de la extrema derecha que termine acusando al presidente de la República en medio de un momento que tenemos que buscar formas de unidad nacional para enfrentar lo que va a venir. Va a haber un próximo gobierno en pocos meses y lo ideal es dejarle al gobierno que gane una base institucional estable y un grado de afinidad entre unos y otros, de amistad cívica que permita gobernar. Si no podemos seguir a las patadas acá en un mundo como el que estamos viendo, convulsionado por la cosa económica, los temas de medio ambiente, los temas de migración, los temas de criminalidad. O sea, hay que pensar en Chile, ese es mi punto principal, y ubicar las cosas en su lugar. El caso de Maya Fernández, ella renunció cuando se aprobó la acusación constitucional, pero las acusaciones constitucionales se pueden hacer hasta meses después de que un ministro abandone el cargo. ¿Usted cree que eso, o mejor dicho, yo ignoro qué pasa cuando un ministro renuncia al cargo? Sé cuando pone fin a su periodo, pero esto podría redundar, hablando precisamente del clima que vive la clase política de nuestro país, en una nueva acusación contra ella. Sí, cuando se deja un ministerio, hay plazo hasta de 6 meses para proceder por parte del Parlamento una acusación. Y está en la Constitución. O sea, uno no puede cuestionar lo que está en la Constitución. Está en la ley, en la Constitución, y por lo tanto puede ocurrir.
Pero los políticos y los partidos también tienen que saber dónde concentran su energía para que al país le vaya bien. Como no era conveniente a mi juicio en el pasado estar en medio del estallido y la pandemia acusando constitucionalmente, esa es mi opinión, hay otra gente de mi sector político que piensa distinto, acusar a Piñera, porque el efecto es de se debilita la institucionalidad presidencial, que es clave en la institucionalidad chilena. Lo mismo digo ahora, hasta dónde llevamos las cosas, si es queremos tener claro el objetivo, que es tener una institucionalidad que funcione, tener una democracia que funciona y tener un ambiente que permita desarrollo económico y seguridad, que son las dos prioridades principales ahora. Ahora, ¿se puede acusar a Maya? Sí, se puede acusar a Maya. Y la derecha tendrá que decidirlo. Ahora, no hablemos de una derecha. La extrema derecha a veces arrastra al resto de la derecha moderada. Y esa es una disputa que es importante tener presente. Ojalá la derecha moderada mire ahora, junto con una izquierda moderada, cómo estabiliza la institucionalidad chilena. Está el proyecto de reforma constitucional ahora respecto de la disminución del número de partidos, fijar normas del número de firmas para la inscripción de los candidatos presidenciales. Eso yo creo que es mucho más importante. Sergio Vittar, exministro del expresidente Salvador Allende, también de los gobiernos en democracia, ex senador, expresidente del Partido por la Democracia. Gracias por esta conversación con La Prueba de ADN. Muchas gracias, Zenón. Gracias.